Gracias, Presidenta. Buenos días a todas y todos ustedes. La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, al elaborar la Constitución local, realizó un trabajo arduo que se tradujo en la ampliación de derechos para las personas que habitan en la capital, además del nuevo marco legal y de plenos derechos como integrantes del Pacto Federal. Sin embargo, algunos de los avances en el tema de la ampliación de derechos no pudieron verse concretados debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró su inconstitucionalidad. Entre este grupo de derechos se encuentra el derecho a la reinserción social, que la Constitución consideraba en su artículo 11, apartado L, que no concluye cuando la persona abandona la prisión, compurga una pena o cumple la sanción, sino que su satisfacción requiere que las personas recobren un sentido de vida digno una vez que hayan cumplido con las sanciones impuestas. Este texto fue sujeto de la acción de inconstitucionalidad promovida por la entonces Procuraduría General de la República. Su argumento planteaba que el derecho correspondía a la ejecución de penas, materia reservada al Congreso de la Unión. Posteriormente, también la Procuraduría General invalidó el texto de la Constitución de la ciudad, sin embargo, también reconoció que existía una ampliación de derechos. Es por ello que la presente iniciativa propone recuperar en el texto del artículo 11, apartado L de la Constitución de la ciudad, incorporándolo en el segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto entendiendo que la reinserción social va más allá de la prisión. Por tanto, al no tratarse únicamente de la ejecución de la pena, sino de un proceso en libertad, no concluye cuando la persona abandona la prisión, compurga una pena o cumple la sanción, sino que su satisfacción requiere que las personas recobren un sentido de vida digno una vez que hayan cumplido con las sanciones impuestas. Este día recupera el marco internacional de derechos humanos, principalmente el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que el régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados, y el artículo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que el Estado mexicano es parte desde 1981, relativo al derecho a la integración personal, señala en su numeral 6 que las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. Han existido diferentes etapas en la concepción del régimen penitenciario y su finalidad. En 1917, cuando se elaboró la Constitución correspondiente de México, se consideraba la regeneración del delincuente quien era visto como una persona moralmente mala, a la que se le corregía mediante tratamientos progresistas. La reforma de 1964 modificó esta visión, introduciendo el concepto de readaptación social, cuyo enfoque era jurídico y ya no moral. Se consideraba que el delincuente era una persona psicológicamente desviada, a quien a base de capacitación y educación se intentaba enseñarle a vivir fuera de la prisión. Finalmente, la reforma del 2008 adapta la visión de reinserción social, en la cual se basa el reconocimiento de una persona a la cual se le respetan sus derechos humanos, a quien se busca reintegrar a la sociedad basándose en el trabajo penitenciario, la capacitación, la educación, la salud y el deporte. Y todo esto siempre apegándose a la idea de que esta persona es un ser poseedor de derechos humanos y garantías que deben respetarse y protegerse. Esa es la visión que la Constitución de la Ciudad de México estableció. Una visión de derechos humanos mucho más amplia en este concepto de reinserción que, sin embargo, en los hechos, pues todavía seguimos debiendo. En este contexto, la presente iniciativa pretende adicionar el segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para señalar lo siguiente. Solo por el delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será distinto al que se destinare para la extinción de las penas y estará completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley.
El derecho a la reinserción social no concluye cuando la persona abandona la prisión, compurga una pena o cumple la sanción, sino que su satisfacción requiere que las personas recobren un sentido de vida digno una vez que hayan cumplido con las sanciones impuestas. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados a los destinados a los hombres para tal efecto. Me parece que esta incorporación a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos cubre esto que señalo, en su momento fue un avance en la Constitución de la Ciudad de México, pero que se declaró inconstitucional porque correspondía al ámbito federal. Es momento que a nivel federal se considere esta visión de derechos humanos de la reinserción social. Por su atención, muchas gracias.